Damos inicio. Pues buenos días a todas y a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza. Soy abogado especialista en reclamaciones de seguros y soy socio fundador de la firma Galbo Global Insurance Claimers. El taller de hoy es un taller muy importante porque el de la sesión pasada de enero fue un taller donde hablamos del rechazo por omisiones o inexactas declaraciones anteriores a la expedición de la póliza. Esas omisiones o inexactas declaraciones son distintas a las omisiones, inexactas declaraciones y disimulaciones en las que se incurre al dar el aviso del siniestro. Las consecuencias jurídicas son distintas, los efectos jurídicos son distintos, pero lo que tienen en común es que con ambas la aseguradora emite un rechazo. Y los rechazos que se emiten después de dar el aviso del siniestro tienen que ver generalmente no solamente por omisiones o inexactas declaraciones, ya que después de ocurrido un siniestro, la aseguradora también puede rescindir por omisiones o inexactas declaraciones previas a la expedición de la póliza. Pero en este caso hay muchísimos rechazos que se emiten por haber disimulado hechos relacionados con el siniestro, con las causas determinantes del siniestro. ¿Y cuáles son esas causas determinantes? El qué ocurrió, cuándo ocurrió y cómo, modo, tiempo y lugar. Cuando un asegurado declara inexactamente u omite o disimula hechos para hacer incurrir en error a la aseguradora sobre las circunstancias determinantes del siniestro, es cuando la aseguradora tiene derecho de liberarse del pago mediante la extinción de la obligación indemnizatoria. Es bien distinto el efecto jurídico de extinción de obligaciones jurídicas con el efecto del que hablábamos el mes pasado relacionado con la posibilidad de rescisión del contrato de seguro derivado de omisiones o inexactas declaraciones. Muchas veces se confunden las omisiones o inexactas declaraciones en las que se incurre antes de que se expida la póliza y las omisiones o inexactas declaraciones en las que se incurre después de ocurrido el siniestro. Entonces, vamos a diferenciarlas y vamos a establecer las diferencias más importantes y aquello que un agente de seguros puede hacer para gestionar correctamente un rechazo cuando le rechazan un siniestro, porque la aseguradora dice que se le pretendió hacer incurrir en el error. Es bien diferente que la aseguradora alegue que se le pretendió hacer incurrir en el error a que la aseguradora alegue que no se le permitió apreciar correctamente el riesgo. Vean qué diferente son las dos situaciones, pero es muy importante que ustedes sepan diferenciarlas, porque si no, a la hora de que están con un cliente y les hace preguntas cualquiera de los que están con el cliente y ustedes no contestan acertadamente, lo que pueden generar es que el cliente pierda confianza y sienta que el agente de seguros no está muy empapado del tema, no está muy empapado de las reglas, de las normas en materia de seguros, y eso puede hacer que se pierda la confianza. Entonces, vámonos a cómo se llama el título, Marce, por favor. La gestión del rechazo por disimulaciones o inexactas declaraciones al solicitar el seguro. El rechazo del siniestro. La formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. Vamos a hablar de las tres viñetitas de esa primer diapositiva. La formalidad, la fundamentación y la motivación. Cada rechazo debe de ser por escrito, debe contener el fundamento del rechazo. Entonces, es bien importante que todos los rechazos sean por escrito, que tengan una fundamentación y una motivación. Si no les dan el rechazo por escrito, todo agente de seguros y todo asegurado tiene derecho a que se lo emitan por escrito los rechazos. Y cuando una aseguradora se está tardando en resolver y ni te paga ni te rechaza, lo esperado es que ustedes como intermediarios le digan a la aseguradora que necesitamos un pronunciamiento para tomar decisiones, que su cliente no puede estar en el limbo, no puede estar ahí esperando sin saber cuándo ni cómo se va a resolver su siniestro. Entonces, están en todo su derecho y deben de hacerlo, pedirle a la aseguradora que les emita un pronunciamiento por escrito. Y si es un rechazo, pues que sea por escrito, mínimamente por correo, pero preferentemente mediante una carta suscrita por algún funcionario, apoderado o representante de la aseguradora, que pueda uno identificarlo, porque si más adelante va uno a ejercitar una acción, pues entonces es importante saber quién es el área
el departamento del apoderado o representante que está emitiendo ese rechazo. Entonces, siempre deben de pedir el rechazo por escrito. No se les olvide, ya se los he dicho muchísimas veces. Ahora sí, vámonos a la siguiente diapositiva, Marce. La causal del rechazo. Artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la carga de la prueba, la fuente y origen de las declaraciones y disimulaciones, la cuantificación exagerada del daño y circunstancias determinantes del siniestro. Todos esos que les acaba de mencionar Marcela son conceptos muy importantes y que los he puesto ahí como la parte medular de esta conferencia, de esta plática, de este taller. ¿Qué tenemos? Primero tiene que ocurrir un siniestro y para que el siniestro sea procedente, pues tiene que ocurrir dentro de la vigencia de la póliza, tiene que estar pagada la prima, pues de eso no hay duda. Si tenemos eso y tenemos un siniestro, entonces lo esperado es que nos paguen. Pero para que nos paguen, tenemos que dar un aviso de siniestro. Y al dar ese aviso de siniestro, ojo, al dar el aviso del siniestro, no se les olvide esto, porque esta es la parte medular de lo que hoy van a llevarse ustedes como agentes. Las disimulaciones, inexactas declaraciones u omisiones son al dar el aviso del siniestro, no después, no antes. ¿Qué significa? Que cuando tú a la aseguradora le informas de un siniestro, ya sea por la vía telefónica, a través de sus casetas de atención de siniestro, o a través de la aplicación, o a través de un correo, o a través de una carta, por cualquier medio, tú puedes comunicar la ocurrencia de un siniestro. Cuando lo comunicas, ahí es donde se puede configurar una omisión o inexacta declaración. Cuando el asegurado lo comunica y comunica con imprecisión o disimulación, el cuándo, el qué y el cómo y el dónde ocurrió, circunstancias determinantes, no cuánto vale el daño, no si tengo licencia o no tengo licencia, no si yo era el conductor o no era el conductor, no si iba transportando por alguna ruta a un horario. Esas circunstancias son las que la ley sanciona, no otras. Que tú le digas que ocurrió ayer cuando en realidad ocurrió hoy, para que lo quieras hacer aparecer como que ocurrió ayer dentro de la vigencia de la póliza, porque casualmente hoy a las 12 del mediodía se venció. Entonces tú dices, bueno, como hoy se venció, le voy a hacer creer a la aseguradora que el siniestro fue ayer. Entonces, el querer aparecer circunstancias determinantes distintas, eso es lo que la ley sanciona y le permite a la aseguradora liberarse de la indemnización, extinguiendo precisamente esa obligación. Entonces, ¿a quién le corresponde probar la omisión o inexacta declaración o la disimulación? Le corresponde a las aseguradoras. Ojo, esto es bien importante. La que tiene la carga de demostrar que hubo una omisión o inexacta declaración es la aseguradora. ¿Y en quiénes se apoya la aseguradora? Pues se apoya en los ajustadores, se apoya en los investigadores, se apoya en peritos, se apoya en las declaraciones que la persona que participó en ese siniestro está aportando a la aseguradora o al ajustador, se apoya al contrastar el aviso de siniestro, porque el aviso de siniestro dice que el siniestro fue ayer, pero de las evidencias que la aseguradora recaba, dice que no fue ayer, dice que fue hoy. Quien tiene que probar que fue hoy es la aseguradora, no el asegurado. El asegurado no tiene que probar que fue ayer. El asegurado, al dar el aviso de siniestro, goza de una presunción de buena fe. Esa presunción de buena fe la debe destruir la aseguradora. Por eso es la aseguradora quien debe demostrar que las circunstancias determinantes del siniestro no son las que el asegurado declaró, sino las que sus investigadores, ajustadores, peritos lograron identificar. Y no es suficiente que el investigador, el ajustador o los peritos de la aseguradora lo digan, sino que lo tienen que probar. Por cualquier causal, la aseguradora debe de probar su causal, y en este caso no es la excepción. Importantísimo, las disimulaciones tienen que ver con el aviso de siniestro. Fuera del aviso de siniestro, ya no son disimulaciones, y cualquiera que la aseguradora invoque, la tendrá que probar. La presunción de buena fe es en favor del asegurado,
Y todo lo que diga al dar un aviso de siniestro, se presume que es correcto, que es exacto y que es preciso. Y si se presume que es correcto, exacto y preciso, quien lo debe desvirtuar es la aseguradora. El que tú reclames una cantidad por error, por impericia, no constituye una omisión o inexacta declaración, ni libera a la aseguradora del pago, pero esto lo estuvieron usando mucho las aseguradoras y todavía siguen usando mucho ese argumento. Cuando alguien reclama una cantidad que a juicio de los ajustadores o de los peritos no es la cantidad correcta, las aseguradoras estuvieron declinando los siniestros y argumentando que se les había pretendido engañar o hacer incurrir en un error al dársele una cuantificación superior a la real, cuando en realidad quien tiene que probar la cuantificación de un siniestro, de un daño, no es el asegurado, sino la aseguradora, y de eso les hablaré después en otra de las conferencias. Entonces, no es la exageración de un daño la que constituye una omisión o inexacta declaración, ni constituye una intención de hacer incurrir en error a una aseguradora. No es cualquier persona la que declara para que se constituya una omisión o inexacta declaración. La ley es muy clara y dice el asegurado. ¿Qué pasa en la práctica? Que les voy a poner un ejemplo de un accidente automovilístico. En la práctica, ¿qué ocurre? Que se toman declaraciones de personas en un accidente. No necesariamente son del asegurado, pueden ser del ayudante del que conducía el vehículo, pueden ser del chofer, pueden ser del empleado, pueden ser de uno de los pasajeros, pueden ser de cualquier persona. Y con esas declaraciones, la aseguradora trata de configurar una omisión o inexacta declaración, cuando esa declaración ni siquiera la aportó el asegurado, ni el representante legal del asegurado, ni el apoderado legal del asegurado. La dio un tercero ajeno a la relación contractual. Pero muchas de esas declaraciones de terceros, las aseguradoras las tipifican como omisiones o inexactas declaraciones del asegurado. Y si no provienen del asegurado, jamás van a poder probar que existe una omisión o inexacta declaración del asegurado, porque si esa persona a la que le están atribuyendo una declaración o una omisión no es el asegurado, ni su representante, ni su apoderado, entonces jamás se puede configurar una omisión o inexacta declaración a partir de la declaración de un tercero. Pongan mucha atención en ese tema. Ahora sí, Marcel, léeme la última viñetita, por favor. Circunstancias determinantes del siniestro. Ahí está la clave. De todo lo que les dije, se van a dar cuenta ahorita en las tesis que les voy a compartir, que la Corte dijo, ese artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro no se puede interpretar ni aplicar en forma arbitraria por las aseguradoras. Esas omisiones o inexactas declaraciones a las que se refiere el artículo 70 no son cualquier omisión o inexacta declaración. ¿Qué significa no son cualquiera? No son, es que tú dijiste que tú venías conduciendo y el que venía conduciendo es otro. Esa no es una circunstancia determinante del siniestro. Ojo, pongan mucha atención. Cuando les llegan con un rechazo bajo ese argumento, prácticamente el agente de seguros y el asegurado se dan con ese rechazo. ¿Qué significa se dan? Ya no buscan una segunda alternativa, no buscan una segunda opción. Pues esos pequeños detalles que inciden en que la aseguradora rechace el siniestro, en realidad la ley no los quiso extender hasta allá, y tan no los quiso extender hasta allá que la Corte y los tribunales colegiados dijeron, hey, no es cualquier circunstancia omitida, disimulada o declarada inexactamente, no es cualquier hecho, dijo la Corte y los colegiados, solamente son las circunstancias determinantes de un siniestro. Un siniestro es un hecho. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Pues son las de modo, tiempo y lugar. Si las de modo, tiempo y lugar están correctas, cualquier otra imprecisión, cualquier otro error, cualquier otra contradicción en alguna otra circunstancia que no sea una de esas tres, no tendrá forma de eximir a la aseguradora del pago de la indemnización. Esto es la parte medular de lo que la Corte nos ha aportado en materia de seguros. La Corte dijo, no, espérense. No es cualquier circunstancia, sino que solamente vamos a tomar en cuenta aquellas circunstancias determinantes. ¿Y qué es lo determinante de un siniestro? El qué, el cuándo y el cómo y el dónde. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Si eso está claramente establecido
Y si la póliza tiene una limitación en cuanto a qué, cuándo, esa es la vigencia, el dónde, esa es la territorialidad, porque ese es el ámbito espacial de vigencia de una póliza, y el cómo es bajo qué circunstancias ocurrió, si fue intencional, si fue accidental, eso es el cómo. Entonces, esa es una circunstancia determinante relacionada con el cómo, que esa sí es importante y trascendente, que a la compañía le permite liberarse del pago si demuestra que tú le dijiste que había ocurrido de una forma para hacerla aparecer de forma distinta a la verdadera. El reto es que te demuestre, número uno, que al dar el aviso siniestro omitiste o declaraste inexactamente o disimulaste circunstancias determinantes del siniestro. Y el otro gran reto y oportunidad que tiene el asegurado es que eso que la aseguradora dice lo va a tener que probar. ¿Y de dónde lo saca la aseguradora? ¿De dónde saca que tú le declaraste inexactamente, que tú le omitiste o le disimulaste? Pues lo saca de los informes que le rinden sus peritos, sus ajustadores, sus investigadores. Pero mucho de ese trabajo que hacen peritos, ajustadores e investigadores adolece de claridad, adolece de precisión, adolece o carece de objetividad. Y mucho de lo que los ajustadores, peritos e investigadores de las aseguradoras aportan son cuestiones subjetivas. Y entonces tiene otro gran reto la aseguradora, que es probar todo eso para poder probar su causal de liberación de obligaciones y poder desvirtuar la buena fe que tiene el asegurado al dar el aviso del siniestro. La presunción de buena fe del asegurado al dar el aviso del siniestro. Y mientras no desvirtúe la presunción de buena fe, entonces va a tener que pagarnos con el aviso de siniestro que presentará. Todo esto que les estoy platicando tiene sustento en los criterios de la Corte, en los criterios de colegiados, que son los que nos permiten estar actualizados y son los que nos permiten aportar al momento de resolver un rechazo de un siniestro, porque los rechazos no solamente se tienen que analizar a la luz de los textos de las pólizas, las exclusiones de las pólizas, los informes de ajustadores, los informes de peritos, no, todo eso es importante, pero muy importante es lo que la Corte dice para regular, para resolver y para dotar de contenido la materia de seguros. Entonces, ahora sí, Marce, por favor, léeme las 3 tesis para que avancemos con esta sesión. Criterios jurídicos. Suprema Corte del Estado de la Nación, Registro Digital 238811, séptima época, materia civil, tipo aislada. Seguro, ley sobre el contrato de. Artículo 70, primera parte, su interpretación. Lo que sanciona la primera parte del artículo 70 de la ley sobre el contrato de seguro con la decadencia o extinción de las obligaciones de la aseguradora no es la mera exageración de los daños sufridos por el asegurado con motivo del siniestro ocurrido, sino la conducta fraudulenta mediante la cual se pretende hacer incurrir un error a la empresa. Ciertamente, de acuerdo con una recta interpretación de la primera parte de la disposición legal anteriormente invocada, este precepto exclusivamente se refiere a las circunstancias o hechos determinantes del siniestro, pero no al monto de los daños, cuya exageración de existir obviamente puede moderarse a través de procedimientos arbitral o judicial que en derecho deba seguirse. Sostener que la sola exageración del daño asimismo conduce a la extinción o decadencia de las obligaciones de la aseguradora es desconocer el principio de justicia de que aquella debe hacer de buena fe el pago de los daños causados por el siniestro y de que, si excepcionalmente se llegare a juicio, la aseguradora tiene a su alcance la excepción de plus petitio oponible sin salvedad alguna por el demandado en todo proceso civil sobre pago de pesos, a través de la cual, de ser procedente y probada adecuadamente, se llega a una justa determinación del quantum de los daños realmente causados, por lo que, en caso de que se haya opuesto tal excepción, es problema diverso, controvertible y sujeto por esto a prueba determinar el monto del siniestro, o sea, el valor de los bienes asegurados y la cuantía de los mismos, ya que, como se ha dicho, la mera exageración de los daños no es en sí misma lo que sanciona la ley con la extinción de las obligaciones pactadas. La interpretación contraria que pretende apoyarse de la letra de excepciones aisladas de la norma no es jurídicamente admisible por estar en pugna con el espíritu de justicia que anima el ordenamiento de que aquella forma parte
y porque desnaturaliza la excepción de plus petitio al transformar la reducción de lo demandado en extinción de la obligación contraída. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 1864222, novena época, materia civil, tipo aislado. Seguro. El aviso de accidente constituye una presunción sobre la actualización del riesgo amparado en la póliza que la aseguradora debe desvirtuar. De la interpretación sistemática de los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se desprende que el asegurado o beneficiario tiene el deber de notificar a la empresa aseguradora por escrito o a través del medio que pacten las partes contratantes de la realización del siniestro, entre paréntesis aviso, entendido este como el daño o accidente que sufran los bienes o afecten a las personas aseguradas por el evento señalado como riesgo en la póliza de seguro. A través de ese aviso, los asegurados, beneficiarios y, en su caso, los representantes de estos, declaran en forma detallada sobre los pormenores del evento considerado como accidente y la aseguradora toma por verdadero el dicho vertido en esas declaraciones, lo que tiene la presunción de que el deponente actuó de buena fe y que actualizó el riesgo, salvo que la aseguradora demuestre que se incurrió en simulaciones o declaraciones inexactas para motivar la aparición del principio indemnizatorio, hipótesis en la cual quedaría liberada de todo pago. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017153, décima época, materia constitucional civil, tipo aislada. Contrato de seguro, el artículo 70 de la ley relativa no viola el deber de protección a los consumidores. El precepto citado, al prever que las obligaciones de la empresa aseguradora quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerle incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones, no viola la libertad contractual en las relaciones de consumo o el deber de protección de los consumidores ordenado en el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se refiere al supuesto de la declaración fraudulenta, cuya demostración corre a cargo de la aseguradora con pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de buena fe que prevalece sobre las declaraciones efectuadas por el asegurado, el beneficiario o algún representante de estos al dar el aviso de siniestro. Y dichas pruebas se entienden recabadas previamente en la investigación extrajudicial llevada a cabo por la empresa como prestadora del servicio, a quien corresponde determinar técnicamente las circunstancias del siniestro y sus consecuencias, además de que el disimulo o las declaraciones inexactas deben recaer solamente en los hechos determinantes del siniestro que, de conocerse, configurarían alguna exclusión o limitación que harían decaer o al menos reducir las obligaciones de la empresa. Lo anterior sobre la base de que la aseguradora, en el ejercicio de su facultad carga de pedir toda clase de información a quien le dio el aviso de siniestro, debe actuar profesionalmente y de buena fe, garantizando el derecho de información del usuario del servicio de seguro mediante la formulación de cuestionarios que guíen sobre los hechos importantes o necesarios para conocer las circunstancias del siniestro y sus consecuencias, así como teniendo claridad y precisión en las comunicaciones con el usuario. Las tesis que acaban de escuchar, todas lo mismo, que la carga de la prueba es de la aseguradora y que solamente se refiere a las circunstancias determinantes del siniestro y que la presunción de buena fe del asegurado es la que debe desvirtuarse. Con esto, ¿qué les quiero demostrar o qué les estoy probando una vez más en esta sesión? Que quien tiene la carga de probar las declinaciones y los rechazos de los siniestros son las aseguradoras. Y por eso que ustedes como intermediarios, cuando tengan un rechazo de un siniestro, no se queden con el dicho de la aseguradora, porque el dicho de la aseguradora es muy respetable, pero le falta todavía que lo pruebe. Mientras la aseguradora no pruebe su dicho, ese rechazo está imperfecto, está incompleto y su cliente tiene derecho a gestionar correctamente para que un juez, para que una instancia posterior o superior a la aseguradora resuelva si el siniestro es procedente o no. Entonces, no le priven de esa oportunidad a su cliente asegurado de pedir una segunda opinión y de gestionar ante las instancias correctas ese rechazo. Entonces, ahora sí, vámonos a la última diapositiva para que sepan cómo se hace eso. Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención de usuarios, conducir, mediación institucional y tribunales judiciales.
después del 2024, que se publicó una ley sobre medios alternativos de solución de controversias, ya tenemos 4 oportunidades para gestionar un rechazo. La primera es la UNE, que es una ventanilla interna de la aseguradora, que no es muy efectiva, pero se utiliza por estrategia en algunas ocasiones. La segunda ventanilla que tenemos es la Conducef, que es un poquito más efectiva, tampoco es muy efectiva porque no tiene características ni capacidad de coacción. Ante la Conducef podemos gestionar, pero ante la UNE y ante la Conducef hay que hacerlo de forma correcta, porque todo lo que digan ante la UNE y ante la Conducef va a ser utilizado en su contra si no logran revertir el rechazo en esas instancias, porque todo eso se lo van a dar al abogado de la aseguradora, que es el que en su momento estaría contestando una demanda si deciden irse a otra instancia judicial. Y por último, tenemos 2 instancias. Una más nueva, bueno, que en realidad no es nueva, pero que le han dado mayor visibilización, son a las medidas o los medios alternativos de solución de controversias. Cada vez más lo estamos escuchando como una opción para los asegurados, las aseguradoras y en general para todos aquellos que tienen un conflicto, pueden acudir a estos centros de mediación. Son centros que cada día hay más en el país, que cada día más estados se están preocupando por abrir esas oficinas. Entonces, cada vez más opciones tenemos para acudir a la mediación a través de esos centros donde se resuelven las controversias mediante medios alternativos de solución de controversias. Entonces, en todas esas opciones se debe de gestionar de manera estratégica, de manera razonada y experimentada. ¿Por qué? Porque en todas esas instancias se tienen que hacer declaraciones del asegurado, se tienen que hacer narrativas, se tienen que aportar elementos y todas esas narrativas y esos elementos que se aporten tienen que hacerse en forma correcta. Entonces, mi sugerencia es que acudan a esas instancias siempre apoyados de expertos. ¿Tenemos oportunidad de alguna pregunta, Marcela? Tenemos a Carlos Alexis Ahora sí. Treviño Cázares. Sí, gracias, maestro. Gracias por su compromiso. Una pregunta, no sé si tenga alguna opinión sobre la iniciativa que está de la ley del seguro ahora en el Senado, me parece, en la Cámara de Diputados. Eso lo vienen gestionando desde hace años. Pues definitivamente que todo ello es positivo si viene a mejorar el sector asegurador y viene a acrecentar la base de asegurados. Si todo eso que tú estás viendo, porque además hay varias iniciativas, tenemos iniciativas en varios estados, tenemos opiniones de muchos juristas, de muchos actores políticos, si todo eso que están diciendo lográramos aterrizarlo en algo que incrementa la base de asegurados y que realmente garantiza la protección del usuario, creo que nos va a ir bien. Lo más malo es que eso inhiba el aseguramiento de más personas y que además genere más incertidumbre, Carlos. Pero vamos a ver cómo queda. Ya tú y yo sabemos que todas esas propuestas, pues podemos especular sobre ellas, pero que a la hora de ser votadas les hacen modificaciones. Entonces, veamos cómo queda y cuando quede les prometo hacer una videoconferencia exclusivamente para hablar de ello. Muchas gracias. A ti, Carlos. ¿Alguien más, Marce? No tenemos otra pregunta. Bueno, pues por mí les agradezco muchísimo. Mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers, abogado especialista en reclamaciones de seguros, y espero contar con ustedes en el mes de marzo con nuestra siguiente exposición. Y de verdad les agradezco su paciencia por esta accidentada conferencia, pero traté de darles lo mejor y más resumido que pude